Claro que sí, ya está ahí el reto a tu mente, pero ya está lista la sorpresa que tenemos para todos ustedes. Y ya está aquí nuestro invitado, nuestro amigo, el compositor y sonoterapeuta, Humberto Álvarez. Humberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están, chicos? Mucho gusto. Hola, ¿Cómo hola. estás? Primero, antes que nada, Humberto, platícanos, ¿cómo empezaste en este mundo, pues, de la música primero? De la música, bueno, yo vengo de una familia de artistas, mi padre era músico y era compositor de música infantil, por cierto, hay muchas canciones ahí en YouTube y entonces, bueno, yo lo heredé de él. Ok. Entonces yo me metí a estudiar composición y empecé a tocar varios tipos de instrumentos y de pronto hace 20 años, en 1997, descubrí estos grandes instrumentos maravillosos que tienen una sonoridad muy especial. Okay. Y me enamoré de ellos. Y desde entonces también, desde el año de 1997, yo empecé también a cantar en náhuatl. Ok. Estudié un poco, lo sigo estudiando, yo soy compositor, entonces también escribo mis canciones en náhuatl y combino tocar los instrumentos estos, cuencos de metal o de cristal, con los cantos en náhuatl. Wow. Y dinos, ¿por qué son tan especiales estos instrumentos que Bueno, tú tocas? porque tienen un sonido realmente especial. Ok. Vamos así a escucharlo. Muy largo. Y además, bueno, no sé si soy yo, Humberto, pero pues relajante. Exactamente. Sí, es un sonido realmente muy benéfico para la salud. Ok. O sea, los investigadores médicos y estudiosos del sonido se dieron cuenta que estos sonidos son realmente muy curativos. Y serían sonidos que contrarrestan otros ruidos caóticos a los cuales estamos expuestos normalmente en la vida cotidiana, que puede ser, por ejemplo, la licuadora, la aspiradora, los claxons. Esa contaminación auditiva, ¿no? Que Exactamente. siempre tenemos y que de alguna u otra forma pues causa molestia y nos estresa y nos pone de malas. Exacto. Y Entonces, la estos recomendación sonidos. es, si tenemos también acceso a los sonidos naturales, como puede ser el sonido del viento entre los árboles, el sonido del canto de los pájaros, el sonido del mar, del río, ¿verdad? Todos esos sonidos son realmente muy buenos. Y también si tenemos acceso a estos sonidos, ¿no?, que son los sonidos de los cuencos. Humberto, y todo esto lo sabes, porque como también cuando te presentamos con todos nuestros amigos, pues decíamos que eres sonoterapeuta. Sí. Platícanos un poco más acerca de esto, porque yo creo que algunos de nuestros amigos pues no conocen el término así como yo. Sí, bueno, la sonoterapia, como su nombre lo indica, es utilizar ciertos sonidos para beneficiar a la persona de manera terapéutica. Hay muchos tipos de sonoterapia, como también hay muchos tipos de musicoterapia. En este caso, la especialidad que yo tengo es sobre la sonoterapia para tratar el estrés, precisamente. Muy bien. Para ¿Ves? Por poder eso te bajar los relajo niveles luego, Roy. de este nerviosismo que de repente tenemos, o cuando estamos muy enojados, o cuando estamos muy tristes, y esos sonidos nos pueden llevar a estados de bienestar. O por ejemplo, tengo también una pregunta. Si tenemos que prepararnos para algún examen o alguna presentación que nos causa pues un poquito de preocupación, ¿es recomendable, tú lo recomendarías que escuchemos estos sonidos de los cuencos tibetanos? Bueno, Sí, les... y también los sonidos de la naturaleza que están dispuestos ahí en todos lados, ¿no? Y nos contabas también que hay diferentes, fuera de las cámaras, que hay diferentes tamaños de cuencos. Sí, hay unos muy pequeños y hay unos muy grandes. Este sería un tamaño, digamos, grande, pero hay unos enormes, muy, muy grandes. Y el sonido cambia. Claro, mientras más grandes son más graves, sí, más fuertes, ¿verdad? Humberto, estos sonidos para todos nuestros amigos, de repente, pues no podemos dormir, estamos muy preocupados.
¿cómo podemos llegar a estos sonidos? Digo, supongamos podemos salir a un parque y nos va a hacer bien. Miren, pero este tipo de estos sonidos pueden estar en un disco o pueden estar en un concierto, que de eso vamos a hablar también en un momento. Claro. Pero también yo les puedo recomendar que hagan su propio sonido, porque pueden hacer una meditación con su propio sonido. Es decir, empezar a concentrarse en su respiración, ¿verdad? Poner atención en cómo estoy respirando, cómo está entrando el aire a mi cuerpo, cómo siento que sale también. Cuando entra fresco y cuando sale tibio. Y yo puedo hacer, por ejemplo, un murmullo como el de la letra M. Y me puedo fijar en ese sonido para poder concentrarme en mi respiración y llegar a un momento de paz y de tranquilidad que puede ser muy favorable para estudiar. Ok, claro que perdón, tengo otra duda porque Sí. supongo que se necesita una súper técnica para tocarlo, pero esa técnica que vimos ahorita es la única que hay o hay más técnicas. Hay otras técnicas dependiendo de las baquetas, ¿verdad? Primero ok. usamos esta baqueta que está forrada con piel y aquí tenemos otra con fieltro. Y ahí está sonando ya. Precioso. Y es Como ustedes se largo dan el cuenta, exactamente, es muy largo, como bien lo dice Carlita. Y tiene la facultad de, precisamente por ser tan largo, poder llegar hasta lo más profundo de nuestras células. Y hacen cosas buenas ahí. Claro. Ok. Lo contrario de estos otros ruidos, que son los ruidos que nos hacen daño a nuestro sistema nervioso y a nuestro sistema inmunológico de defensas. ¿Podemos tratar algunas enfermedades En realidad, yo estoy en la línea que considera que las enfermedades vienen por una causa emocional. Ok. Entonces, por eso hay que tratar primero el estrés y bajar los niveles del estrés. La angustia, la ansiedad, el enojo y la tristeza. Una sonoterapia antiestrés. Muy bien. Y bueno, Muy bien. nos platicabas, chef, yo sé que usted también quiere Sí, saber sí, sí, acerca del claro, concierto que va a tener. Bueno, el vamos a maestro. tener un Exactamente. concierto el próximo miércoles 15 a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, que está en Texcoco. Así es. Ok. Y Ahí es en el entrada Teatro Elisa gratis, Carrillo. entrada libre para que vaya toda la familia, los niños, los adultos. Y vamos a cantar en náhuatl también. Y vamos a está tener los muy cuencos en la emocionante. primera parte. Entonces vamos a tener una parte de mucho relajamiento, de estar en convivencia muy relajada y muy feliz. Ok. Para después, en la segunda parte del concierto, vamos a estar cantando muy felices también. Ay, eso de cantar a mí Pues me increíble. gustó. ¿Nos puede enseñar cuando menos algo? Algo que podamos Una también muestra, cantar una nosotros pequeña aquí o muestra. algo La así. sokamati konatiu, la sokamati mesli, la sokamati ejecatl, la sokamati atl. Wow. ¿Qué significa para todos nuestros Es amigos? decir, gracias sol, gracias luna, gracias tierra, gracias fuego, gracias aire y gracias agua. Sería Los elementos. exactamente. Yo le llamo mantra de agradecimiento a los dioses vivos, porque sin ellos no habría vida en el planeta. Wow, pues Exactamente. solo resta repetir dónde, cuándo, cómo podemos estar contigo. Bueno, pues yo estoy en todas las redes sociales, allí me encuentran con mi nombre, Humberto Álvarez, en el Facebook, Perfecto. YouTube, en el Twitter. Pero para ir al concierto, pues simplemente tienen que llegar al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario el próximo miércoles 15 de marzo a las 6 de la tarde. Ahí vamos a estar tocando los cuencos, cantando en náhuatl y pasándola muy bien. Es un ambiente pues muy ya armonioso y, saben, pues, amigos, hay que ahí disfrutarlo. está la invitación para el próximo miércoles 15. Aquellos que estén en aquellos municipios aledaños Cierto. a Texcoco pueden ir a disfrutar de Chef, este maravilloso tenemos que ir a un breve corte, pero creo, Humberto, muchas gracias antes de Gracias a despedirnos. ustedes. Muchísimas gracias por estar Gracias con a nosotros. ustedes. ¿Cree que podamos despedirnos
otra vez con un poco de... Vamos Del con el sonido. sonido mágico del cuenco tibetano. Ok, muchísimas gracias Humberto, y ya lo saben amigos.